Bien importante que tengamos presentes que hay que leerlas en un marco muy definido, ¿bien? Y ese marco tiene que ver con tres elementos distintos. El primero es que las mutaciones significativas que nos presenta Isabel, pues son las que finalmente le dan la fundamentación a ese giro ontológico y pues por supuesto dentro de estas aproximaciones conceptuales están imbricadas una serie de argumentaciones que previamente se presentaron en el libro, a lo largo del libro, y que pues Isabel estuvo adelantando en la presentación anterior. Lo segundo que hay que tener muy presente es que en el desarrollo conceptual de estas categorías, entre ellas se presenta digamos así, una transversalización, es decir, argumentaciones propias de una categoría conceptual están presentes dentro de las otras, así que pues es como había una dificultad en el ser como un ejercicio de disección, ¿no? De sacar el concepto y traerlo acá puro y duro, porque pues elementos de lo uno están imbricados necesariamente con lo otro. Y el tercer elemento, el tercer punto que hay que tener presente es el que tiene que ver con lo que adelantaba el profesor Ricardo e Isabel, y es en relación con la prolificidad en la presentación de estudios de casos, de experimentaciones en los laboratorios, referenciación a otros autores, porque pues, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues, es casi difícil de contarlas. Realmente quise hacer el ejercicio en cada categoría conceptual de estas, como de preguntar cuántos ejemplos, cuántos casos o cuántos autores refirió, pero pues, llegó un punto en el que me cansé, eran demasiados. O sea, este señor realmente, si en algo es rico, es en decir, en traer, ¿no? para sustentar su propuesta otras propuestas que se han venido haciendo. Ahora, aquí también hay que decirlo, y pues eso sí le corresponderá a quienes se mueven propiamente en las aguas de la ciencia básica, y es bueno, hasta dónde la pertinencia, hasta dónde la cientificidad de aquello que se está referenciando allí. Pero pues digamos, parto de la premisa que pues si el libro es seleccionado, si el texto es seleccionado dentro de la bibliografía del doctorado, es porque efectivamente cumple como con esa expectativa de rigor conceptual y en el manejo de las categorías científicas que trae, ¿no? Una de las cosas que primero nos sorprendió cuando nos aproximamos al libro es que, contrario a lo que uno piensa, pues Nicholas Ross no es un genetista ni un biólogo, es decir, sería, digamos, pues sin querer ser pretencioso, sería como si uno mismo se sentara a hacer ese ejercicio, y pues realmente es admirable lo que el señor hace con esto. Bien, y entonces, bueno, ahora sí, a partir de ello queremos presentar como esas categorías conceptuales, ¿no? Entonces el punto de partida es que la biopolítica actual se constituye en torno a un elemento emergente, y también me parece importante, dado que es un término que hemos venido aquí acuñando y esculpiendo casi desde el comienzo del doctorado. Me parece importante señalar que Nicholas Ross también presenta en la página 174 un concepto de lo que él entiende como emergente. Es decir, aquí esto es emergente por un montón de razones, pero pilas, es que emergente lo entiendo de esta manera. Bien, entonces en la página 174, pues para no leerlo, pues ustedes podrán encontrar ahí el concepto preciso de lo que él considera emergente. Bien, entonces se constituye en torno a un elemento emergente que ya trascendió la diada normalidad, la optimización.
¿Listo? Entonces, el conocimiento biomédico actúa sobre los seres humanos para optimizar su vitalidad futura. Las capacidades técnicas y el conocimiento especializado se despliegan entonces en dos dimensiones. Y aquí vienen, pues, digamos, dos conceptos iniciales. El primero es el de susceptibilidad. Bien, susceptibilidad. Entonces, partiendo de Canguilhem, sobre lo normal y lo patológico, plantea la vida en sí como un esfuerzo de defensa y lucha contra aquello cuyo valor negativo ataca sus normas, con lo que la predisposición se concibe como la capacidad de un individuo para contraer una enfermedad o como la falta de defensas frente a una enfermedad. Es decir, es un discurso que remite a un pasivo alojado. Esos cambios que enunciábamos en las capacidades técnicas y en las aspiraciones del conocimiento especializado abren la posibilidad entonces de anticipar un futuro potencial no deseado. Aquí el texto cita una serie de referencias a los casos del uso de la atorvastatina, de la simvastatina, una serie de estudios que se desarrollan en el Institute for Systems Biology en los Estados Unidos, de Code en Islandia, Human Genomics en Suecia, el Biobank y el Celera Diagnostics en Inglaterra. Es decir, ¿no? Se toma la molestia en bastantes páginas para señalar este asunto de la anticipación de un futuro potencial no deseado, lo cual entonces pondrá al individuo a verse a sí mismo dentro de otras lógicas, unas lógicas que tienen que ver con qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer. Es decir, unas tecnologías del yo. Sobre estas tecnologías del yo, ahora cuando hable del concepto de personalización, regresaré. Unas nuevas formas de subjetivación cuya sustancia ética es el soma y cuyo telos es la prolongación de una vida sana. Entonces, el primer concepto es el de susceptibilidad y el segundo es el de mejoramiento. Bien, aquí ahora siguiendo a Cass apoyado en una referencia que hace también al mismísimo Francis Fukuyama, famoso, para hablar sobre la biotecnología y la búsqueda de la felicidad, plantea que aquel modo de pensar, es decir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer, como un individualismo reflexivo. También acá, para sustentar esta idea del individualismo reflexivo, cita los casos del uso del Ritalin, del Adderall y del Paxil, y unos estudios de unos autores como Lina Singh y unas investigaciones en Helicon a cargo de Tim Tolley y de Eric Kandel en el Memory Pharmaceuticals. ¿Bien? También trae a colación unos estudios que se hicieron en el Life Enhancement Products. ¿Bien? Es decir, vuelve y le gasta un montón de páginas a señalar por qué está diciendo lo que está diciendo. ¿Bien? En este individualismo reflexivo entonces se pone presente el deseo por parte de los individuos de mejorarse y por hallar algo que empezamos a construir como un verdadero yo, la búsqueda de la felicidad y la autorrealización. Es decir, en aquello que considero la felicidad y la autorrealización es donde estaría ese verdadero ser que yo soy. ¿Bien? Trabajar sobre nosotros mismos para convertirnos en lo que realmente somos, y que nos pone a los individuos a pensarnos también en unas narrativas nuevas consigo mismo y por ahí derechito, como también lo adelantaba Isabel, con otros actores, ¿no? Esos actores son los médicos, los especialistas y también, por supuesto, la industria farmacéutica, a quien pues ya más adelante le empezará a dar más relación. Bien, entonces, lo que está mostrando es que evidentemente se genera una genetización de la identidad, ¿sí? A partir de la capacidad técnica y del conocimiento especializado, según la cual el individuo es una expresión de su complemento genético. Ese concepto de genetización muta hacia una percepción del individuo como objeto positivo, y ahí vale la pena, traigo algo que el profe Ricardo decía, y es que Nicholas Ross
difícilmente presenta sus conceptos como rupturas, ¿no? Todo, digamos, lo está asumiendo es como unas mutaciones, ¿no? O sea, que como que esto está cambiando, uno no está diciendo es que esto es nuevo en el sentido de que no existía antes, ¿no? Digamos, esto es novedoso en el sentido de que hay una serie de fenómenos emergentes que lo hacen configurarse de manera distinta, ¿no? Y pues, como lo vemos, es pues perfectamente coherente y pertinente efectivamente con el ejercicio que se está pretendiendo realizar acá en este seminario, ¿bien? Esa percepción del individuo como objeto positivo entonces va a redundar en otros dos conceptos muy importantes que tiene el libro, que es el de individualidad somática y el de personalización. Bien, sobre lo primero, individualidad somática. Entonces, como quiera que se había impuesto una genetización de la identidad, según la cual el ser humano es una mera expresión de su complemento genético, se tendió a concebir al individuo o a un grupo de ellos a una reducida condición de objeto que niega, por ende, algo esencial para la subjetividad misma. Y por otro lado, a concebirlo como un ser aislado. De acá se va a desprender una ruptura con la idea de sujeción, una mutación de la idea de sujeción en el sentido de dominación y supresión de la libertad, al volver a la individualidad humana en objeto de conocimiento positivo. Va a traer a colación una serie de estudios de Rabinov, también va a referir estudios de Calon y me excusarán si no se pronuncia así este apellido, Reb Harrison y Heath y otros, una serie de autores, para señalar que los individuos y sus familias exigen con mayor frecuencia participación en la gestión de la salud. Es decir, no somos meros objetos pasivos de las políticas de la salud, como se anunciaba, sino que se construyen otras maneras de visualizarse frente a esta situación. Bien, esa genetización de la identidad es tan solo parte del complejo campo de las prácticas identitarias, y aquí nos va a empezar a abrir también otra discusión conceptual bien importante, ¿bien? Que ya llegaremos a ella. Estas prácticas identitarias más bien son plurales y múltiples. Incluso señala que en donde se emplean concepciones biológicas de la persona, la identidad genética no es hegemónica. Aunque las ideas devenidas de la identidad biológica, biomédica y genética tendrán implicaciones sobre ciertos reclamos identitarios, interactuando, impugnándolas y combinándose con ellas, difícilmente lo suplantarán. Es decir, si bien hay una incidencia clara, no quiere decir que eso necesariamente determine la práctica identitaria de los sujetos. Y el siguiente concepto entonces es el de la personalización. Pues creo que llama la atención ese verbo con el que arranca, ¿no? Gobernarse. Creo que es efectivamente a eso a lo que se quiere referir, a la toma de poder de la vida de uno mismo. Sin embargo, bien valdría la pena decir acá, como ustedes lo vieron al final del libro, en la coda, que Nicolas Ross establece él mismo un primer campo de críticas que le podrían caber a su texto, y es que pues él no se mete, digamos, como con las carreras conceptuales propias de la ciencia política, ¿no? O sea, él no está cuestionando, ni debatiendo, ni hablando, ni quiere hacer una conceptualización de poder o de clases o este tipo de elementos que son pues tan frecuentes en los estudios y las propuestas teóricas desde las ciencias sociales y humanas. Entonces, gobernarse uno mismo a la luz de los genes del riesgo de los que uno es portador está vinculado con proyectos de identidad, con la construcción cuidada de un cuerpo sano y con la administración de relaciones con otros. Bien, ya lo habíamos adelantado, incluyendo una amplia variedad de autoridades. Aquí traigo a colación a un autor con el cual parece tiene mucha afinidad o mucha cercanía, y es Novas, ¿no? Porque es tal vez de los más citados en el texto. Y a partir de Novas, entonces, el libro establece 4 dimensiones de esas nuevas tecnologías del yo, es decir, digamos como esas 4 estratos de una personalización que él
presentan el libro, ¿no? Entonces esas cuatro dimensiones de esas tecnologías del yo son los que él llama la identidad genético-molecular, la problematización ética, la formación de estrategias de vida y la relación con el conocimiento especializado. Sobre lo primero, entonces, lo que se puede, esa identidad genético-molecular se puede resumir en un cuestionamiento. Lo plantea en términos de si me someto o no a un examen genético predictivo. O sea, hay un primer cuestionamiento serio que como persona yo me voy a hacer. Y por supuesto eso podría conducir a un cambio de vida en uno mismo y en relación con esos otros que hemos venido mencionando, que las familias, que los especialistas, etcétera, etcétera. Acá hay una referenciación, yo creo que de las más duras que hace, digamos desde el punto de vista de lo que es la ciencia biológica, porque explica cómo a partir de la secuencia de las bases CAG, que yo supongo que es citosina, adenina, guanina, no sé, sí, tal vez, en el brazo corto del cromosoma 4, terminan apuntando directamente a ese fenómeno identitario y el hombre hace pues toda una relación de cómo aquello se convierte en una dimensión de la identidad genético-molecular. Bien, la segunda dimensión es el de la problematización ética. Y entonces aquí lo va a resumir en cuestionamientos como, por ejemplo, tener o no tener hijos, y vuelve y juega, ¿no? Hay aquí una referenciación a mí como persona, y en caso de haberlos, si debo informarles o no de mi situación biológica y genética, a quién más debería informarles. Obviamente también aquí va la ciencia, a casos referidos en la ciencia, y se refiere a aquello que se puede visualizar en foros de pacientes que padecen diversas enfermedades. Particularmente aquí habla de una que es la enfermedad de Huntington. Bien, la tercera dimensión, que es la que tiene que ver con el conocimiento especializado. Entonces acá el sujeto genético, autónomo, responsable, como ya se ha presentado desde más atrás, cuando hablamos de la individualidad somática, entonces deviene en un especialista lego al adquirir tanto conocimiento como le sea posible en tanto estrategia de curación u optimización de su calidad de vida. Y en la cuarta dimensión, la formación de estrategias de vida, entonces señala que los modos de pensar acerca de la vida en el presente y de actuar sobre ella en relación con metas futuras formulan un campo ético complejo cuyas numerosas dinámicas suelen entrar en conflicto. El cuestionamiento central sería acá, que es cómo conducir en sí misma la vida, ¿no? Mi vida, cómo la conduzco, cómo vivo. Bien, de esas cuatro dimensiones habrán de definir también unas problematizaciones que trascienden al individuo, algo así como lo que él lo señalaba ya, que estos fenómenos son individualizantes y colectivizantes, ¿no? Entonces esas dimensiones se convierten en unas problematizaciones que lo trascienden y que se despliegan sobre otros, esos otros, las familias, las comunidades, aquí señala que no solamente en términos geográficos ya, pares, es decir, otros individuos como yo, especialistas, etcétera, etcétera. Bien, lo que va a construir una idea de la responsabilidad genética. Bien, de la responsabilidad genética. Listo. Luego ya, como a partir del capítulo cuarto, quinto, más o menos del texto, se va a empezar a centrar en un concepto que es muy fuerte, que casi que le da armazón a esa parte final del libro, y es el concepto de ciudadanía biológica. ¿Bien? Antes que nada, Nicholas Ross va a definir también su propio concepto de lo que es un proyecto de ciudadanía. ¿Listo? Ese lo vamos a encontrar en la página 269. Entonces dice, entiendo por proyecto de ciudadanía esto, para ahora sí hablar de la ciudadanía biológica, ¿no? Va a señalar que los proyectos de ciudadanía son los modos en los que las autoridades pensaban a los individuos como posibles ciudadanos y en los modos en que trataron de actuar sobre ellos en determinados contextos. De allí establece entonces a la ciudadanía biológica como los proyectos de ciudadanía que han vinculado sus concepciones de ciudadano a creencias acerca de la existencia biológica de los humanos en cuanto a individuos, hombres, mujeres, familias y linajes,
comunidades, poblaciones y razas y especies, no solo como imposiciones desde arriba, sino desde el punto de vista de la manera como los individuos se autocomprenden y se relacionan consigo mismo y con los demás, que pareciera ser este punto, seguramente el profe ahora más adelante volverá sobre ello, pareciera ser como este punto, el punto en el que más distancia toma de Foucault, ¿no? Esta idea de que desde abajo también hay una serie de construcciones. Por supuesto, entonces, esto se ve en relación directa con las limitaciones significativas ya presentadas. Bien importante destacar que en la construcción teórica presentada expone cómo esa ciudadanía biológica ya no adopta formas centradas en la definición de unos individuos deseables en términos de raza o sanidad, ni en la construcción de proyectos de Estado-Nación. Aquí esto lo había presentado de manera bastante profusa, sobre todo en las primeras partes del libro. Referenció, por ejemplo, lo que él llamó el ensayo clásico de Thomas Marshall para decir cómo los gobiernos utilizaron aquello para poder construir sus proyectos de nacionalidad, de individuos nacionales de este país, sino que ha incorporado factores múltiples que determinan su forma. Aquí él va a utilizar un estudio hecho por Adriana Petrina sobre el caso Chernobyl, Ucrania, y esos factores múltiples que determinan la forma de la ciudadanía biológica pueden tener que ver, por ejemplo, con las historias geopolíticas y las formas de gobierno, las tradiciones de activismo y los supuestos respecto de las personas, sus derechos y obligaciones. Bien, esta última parte es como el codo que va a empatar con los dos conceptos que siguen, que son uno el de la biosocialidad y el otro el del biovalor. Bien, entonces sobre el primero nos va a plantear que de la misma forma que Internet y las tecnologías de información, que no solo aquellas, pero pues Internet y las tecnologías de la información de manera muy importante, nos ponen frente a otros en la dimensión mencionada antes, pares, familia, conocimiento, especialistas, grupos de apoyo, autoridades, etc. La nueva ciudadanía biológica activa, aquí refirió un término que llaman los pioneros éticos, sobre la base de unos estudios, de una propuesta que había hecho Rainer Rapp, y sobre las comunidades que padecen amniocentesis, y sobre unos estudios que hicieron Epstein y Martin sobre pacientes con SIDA. Entonces, esa nueva ciudadanía biológica activa va constituyendo una nueva norma de estado biomédico, el activismo y la responsabilidad que suponen al individuo, y aquí pues aparece como un cuestionamiento que se le podría hacer de alguna manera de pronto al texto, y es que pareciera ponerlo otra vez en términos de deseabilidad, es decir, a la hora del té no se rompió esa idea de un ciudadano deseable, sino que pues efectivamente mutó. Ya no es deseable desde el punto de vista de la raza y de un estado de salud para construir un estado fuerte con un proyecto económico, sino aquí es un individuo deseable en términos del activismo y de la responsabilidad. Es decir, un individuo por un lado, primero, obligado a informarse; segundo, actuante según corresponde; y tercero, responsable con los demás. Aquí entonces pareciera que se pone de evidencia que aparecen unos nuevos individuos problemáticos. Esos individuos problemáticos ahora son aquellos que se rehúsan a identificarse con esas comunidades, es decir, aquellos que no entran como en esta lógica de la información, de la acción según corresponde y de la corresponsabilidad con los demás. Y sobre el biovalor, entonces, nos va a plantear que la comprensión pública de la ciencia emplea este término como contrario al concepto de déficit democrático, es decir, concebida como un modo de recuperar la confianza del público lego en los mecanismos reguladores que gobiernan la ciencia. No es nuevo. Digamos que ese es un punto de partida importante, porque pues, muestra en el texto que muchos autores dicen que esto es nuevo, es decir, que la comprensión pública de la ciencia es algo que nos está ocurriendo solo a nosotros hoy. Aquí Rose nos va a decir, no, eso
ha ocurrido desde siempre, pues incluso referencia a estudios o propuestas de autores que datan de 1900, de situaciones presentadas en 1930, 1920, es decir, él dice, esto no es nuevo, ¿bien? Lo que sí es nuevo, en cambio, es decir, lo que sí hace que ese conocimiento, esa comprensión pública de la ciencia adquiera la forma que hoy tiene, es que esa tarea se puede hacer a través, por ejemplo, de la red, ¿no? Internet, ¿no? Entonces Internet juega un papel fundamental en aquello. El hecho de que la televisión pues, ha llegado hoy prácticamente a la mayoría de la población que tiene la posibilidad o la intención de informarse y que pues a partir de ello puede acceder a documentales, incluso pues no lo menciona ya de manera textual, pero pues yo me imagino que no sería loco atreverse a pensar que el hecho de que ya podamos ver Discovery Channel o Animal Planet, todo ese tipo de cosas nos pone frente a una serie de escenarios que pues antes no podíamos acceder, ¿sí? Que eso sí lo es decir, eso sí es lo que es nuevo, y entonces este nuevo posicionamiento nos pone no solo frente al discurso político, sino ante las narrativas de otros como uno. Es decir, Pilar, no estoy solamente escuchando el documental donde me habla un científico de una serie de situaciones devenidas de una característica genética, de una enfermedad que padezco, sino que además a través de estas maneras de comunicarnos pues también estoy escuchando las narrativas de otros como yo, ¿sí? De otros que están en la misma situación mía, es decir, que están frente a los mismos temores, expectativas, miedos, etcétera, etcétera. De esta manera entonces se pluraliza la verdad biológica y biomédica y se coloca la ciencia en los campos de la experiencia, la política y el capitalismo. ¿Bien? Es decir, en respuesta a las problematizaciones que las demandas de los actores involucrados hacemos en la definición de políticas públicas que atañen a la biomedicina y a la biología y a las prácticas de los grandes capitales ligados a estos campos de investigación y producción biotecnológica, médica y farmacéutica, entonces se empieza a elaborar una autoeducación de los ciudadanos biológicos, en la cual todos queremos estar involucrados. ¿Bien? Esos todos son esos actores que deben mencionar, ¿no? Nosotros los individuos, quienes padecen esas enfermedades, sus familias, los especialistas, la industria farmacéutica, y por ahí derechito que es el mismo Estado, ¿no? Estamos hablando ya de unas políticas públicas en relación con aquello. Analiza un caso muy emblemático, ¿no? Y es el caso del laboratorio Eli Lilly y pues el medicamento Prozac, ¿no? Que creo que es tal vez el que más famoso se ha vuelto para nosotros contemporáneamente, ¿no? Se establece cómo ponen de relieve cuestionamientos tales como, por ejemplo, qué clase de alfabetización científica se está propiciando, qué clase de ciudadanía biológica se está constituyendo, el entrelazamiento ciencia-mejoramiento deviene intermediado por lo que aquí van a empezar a identificar como como la esperanza, ¿sí? Una economía de las esperanzas, empieza a convertirse ese entrelazamiento en una especie de sacralización de la inversión privada y pública en investigaciones, instituciones científicas e incluso en proyectos educativos articulados alrededor de las ciencias. Es decir, eso se hace algo que pues es deseable, ¿no? y algo a lo cual no solo los capitales privados, sino la inversión pública debería destinar recursos. Quiero eso sí notar que la palabra sacralización no la utiliza por ningún lado Nicolás Ross, me atrevería a meterla yo ahí porque es lo que intuyo él quiere señalar sobre el asunto. ¿Bien? Lo que es el campo del valor público se entreteje de tal manera con el biovalor que incluso entonces llega a suplantar. ¿Bien? Listo. Y ya casi cerrando el texto va a presentar entonces otros dos conceptos que son muy importantes y es el del yo neuroquímico primero. Entonces, a partir de los estudios de Freud y Kraepelin, no sé si él es, si será Kraepelin o Kraepelin, no sé ahí la pronunciación cómo será,
a partir de los estudios de Freud y de Kraepelin, se presenta lo que se denominará un alejamiento de la mirada, lo que Isabel nos hablaba sobre una configuración del sí de los individuos en tanto yo, ya no como un espacio de la racionalidad colindante con los tejidos cerebrales, sino como un espacio moral entre el cerebro orgánico y el espacio social de la conducta. ¿Bien? Un espacio que ya no se puede ver, sino que se le imagina. Sin embargo, y aquí esto se presenta como si fuera una situación paradójica, los avances de la tecnología sobre la mirada del cerebro, que aparentemente había quedado superada, ¿sí?, hacen que la mente se vuelva visible en el cerebro. El espacio entre la persona y los órganos se aplana. La mente es lo que hace el cerebro. O sea, volvemos a volcar nuestra mirada sobre el cerebro como órgano, orgánicamente hablando, ¿sí? De nuevo, con el telón de fondo de la molecularización, se ha de configurar una idea de un yo que se hace, que se produce a sí mismo desde el funcionamiento neuroquímico del cerebro. Así las cosas, la comprensión de este yo neuroquímico queda centrada en la base neuroquímica del diagnóstico y en el modo de acción de las medicinas, de los medicamentos. Un camino que conduce desde lo farmacológico hasta lo comercial, lo que introduce el asunto de nuevo en los terrenos de una economía de la esperanza y del biovalor. O sea, eso lo entreteje ahí directamente con lo que yo había presentado de una serie de demandas y de una serie de comunidades que pues anhelamos que la neuroquímica nos resuelva una serie de problemas que serían aparentemente resolvibles desde allá. Bien, y finalmente la ética somática. Bien, sobre este concepto, y digamos que a manera de epílogo o como corolario de la propuesta que viene presentando, Rawls ha de señalar que la comprensión de sí mismos de los individuos cada vez se plasma más en términos somáticos. La corporalidad ha pasado a ser una de las esferas más importantes de juicios y elaboraciones éticas. Ahora, Rawls no desconoce que factores como la pobreza, la mala alimentación, la falta de agua potable, sistemas sanitarios insuficientes o inexistentes, epidemias prevenibles, entre otros, pues también inciden directamente en la manera en que las políticas de la vida se desentrañan, pero que también, aunque obviamente esto no lo desarrolla en su texto, ¿no? Esos otros factores, ¿bien? Pero que también confluyen en una ética somática emergente. Él la va a plantear, esta ética somática emergente, en los siguientes términos, ¿no? La mera idea de que todos los seres humanos somos, al fin y al cabo, criaturas biológicas, entraña una exigencia a los demás por el hecho mismo de compartir esa clase. Aquí, de manera expresa, lo plantea, asume el concepto de ética que viene de Foucault y de Deleuze, ¿no? Creo que eso lo señala en la página 503, lo dice así textualmente, ¿no? Lo tomo, la propuesta, lo que se entiende por ética en Foucault y Deleuze, y entonces propone una ética somática porque involucra unos elementos, que la problematización de nuestra existencia corporal se ha hecho prominente, que las autoridades que formulan las normas del vivir no se circunscriben solamente a la práctica médica, que la comprensión de nosotros mismos es cada vez más biológica, médica, genómica y neurocientífica, y que nuestras expectativas vitales están direccionadas al mantenimiento de la salud, la prolongación de la vida e incluso el futuro que se encuentra más allá de la existencia. Ya, él va a cerrar con lo que denomina una coda, y en la que pues digamos quiere señalar, como lo decía hace un rato al comienzo, como unas limitaciones, ¿no? Unas críticas que él mismo se puede hacer al texto, ¿no? Y entonces él dice que es solo un intento de abrir unos debates, de presentar unas herramientas conceptuales y metodológicas para analizar un tipo de fenómenos sociales emergentes contemporáneamente, y que por otro lado, así como lo viene relatando a lo largo de todo el texto, pues que así como las ciencias biológicas se están mutando, pues lo mismo debería pensarse e incluso desearse pues, para las ciencias sociales y humanas, o sea que hay una serie de dimensiones nuevas que allá nos retan a los que estamos a este lado más o menos para cerrar. Yo no quiero cerrar la intervención sin decir que pues a veces la vida le presenta a uno las cosas en los momentos en que pues, tienen que ser, ¿no? Yo la verdad nunca me había acercado a este tipo de texto y de lectura.
y se me presenta en una circunstancia muy particular de carácter personal, es que hace un mes para acá mi viejo, que es un hombre de 67 años, viene enfermándose, viene enfermito, malito, que era un hombre portentosísimo, y resulta que todo apunta a ser, según los exámenes que se han practicado, o sea, es que me empecé a leer allá en términos de ese libro, es impresionante, ¿no? Parece todo apunta a ser a que es un Parkinson, ¿no? Y entonces efectivamente me vi a lo largo del último mes empezando a leer cosas sobre las cuales no me interesaba, y foros sobre el Parkinson, y que hay desde el Ministerio de Salud y el Estado, es decir, mire que sí efectivamente son dimensiones del yo que le empiezan a uno a generar unas nuevas prácticas identitarias en su vida personal. Bueno, bien, nosotros esperamos que haya quedado presentado más o menos el texto, era extensísimo, era muy profuso, era difícil desde el punto de vista de las ejemplificaciones y algunos términos que usaría pues, que son para nosotros totalmente ajenos, pero pues la intencionalidad nuestra era poderles presentar acá lo que Rose está planteando. Gracias, muy amables.